siquiera la intimidad que una novela nos puede abrir para descubrir precisamente zonas que con nuestros mismos familiares no estamos dispuestos a ver o a explorar o a sentir o a conocer, porque conocemos una parte muy superficial de la vida. Ustedes saben que hoy en día en ciencia se habla de que la materia y la energía oscura forman el 95% de todo lo que existe en el universo. Solo conocemos el 5%. Y bueno, pues piensen entonces en toda la materia oscura y energía oscura que está ahí aguardando en la persona que tenemos enfrente, en nuestra propia identidad, y entonces cómo nos abrimos a capas más profundas de nuestra identidad. Y lo maravilloso es que cuando nos abrimos, de repente hay revelaciones, dice Grossman, que simplemente con eso vale la pena todo lo que hicimos. Y bueno, ahora vamos a ver, por cierto, precisamente hablando de esto, quiero decirles que hay cuando estamos explorando estas capas tan extrañas, tan desconocidas de nosotros mismos, también tenemos que explorar como identidades ciertos mitos que están detrás de lo que hacemos, ciertas creencias que están detrás de lo que hacemos y que son creencias colectivas, mitos fundacionales que ni siquiera nos damos cuenta de que ahí están y son mitos. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La miel del león. La miel del león es el ensayo de David Grossman de cara a la cultura israelí, como el ensayo de Octavio Paz de cara al laberinto de la soledad. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz va a estar planteándonos qué es lo que quiere decir penetrar las máscaras que están detrás de nuestro humor y de la forma de ser del mexicano. Grossman penetra algunas de las máscaras o descubre algunos de los mitos que realmente están detrás de la fachada de la cultura israelí, y muy serio en la cultura israelí. Y dice que incluso las lecturas que tenemos de lo que puede ser la tragedia que vive Israel tiene que ver con esto. ¿Hay poder nuclear? Bueno, sí, perfecto. ¿Lo vas a usar para destruir a tus enemigos? Perfecto, pero te vas a destruir a ti mismo. O sea, cómo siguen retornando los mitos antiguos. Y esto es muy interesante, por ejemplo, de ver de cara a las identidades, por ejemplo, en México. A mí una de las cosas que más me asombran es, por ejemplo, el mito que está detrás de Madero. De Madero, porque hay dos historias que tenía Madero poderosamente para tratar de hacer el cambio revolucionario que se dio en México. Y una es las historias bíblicas que siempre están cristianas, que están dentro de la cultura mexicana, son parte de nuestra cultura, son parte de la cultura mexicana que a veces podemos conocer más fácilmente el nombre Jerusalén que el nombre del pueblito que está aquí 5 kilómetros, porque Jerusalén se nos vuelve una parte del referente de la memoria y el imaginario mexicano por la tradición cristiana. Y entonces, ustedes saben que hay un libro que marca profundamente a Madero, es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita dice un problema que vive Madero, es que para eso sirve la literatura, para darnos cuenta de que hay problemas de identidad individual y colectiva que ya han sido vividos y que de repente los estamos respirando por detrás de nuestras palabras, en nuestros silencios, y que están dictando mucho qué tipo de novela o qué tipo de obra y vida estamos haciendo con nuestra existencia. Y entonces, ¿de qué se trata este mito? Porque a mí me parece muy interesante. El Bhagavad Gita te plantea que hay ciertas personas que están violando todo, pero el problema es que esas personas son tus primos, es tu misma familia. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del Bhagavad Gita? La respuesta del Bhagavad Gita es: haz lo que está asignado a lo que debes de hacer. Este concepto es muy interesante, en sánscrito se conoce como Dharma. Dharma es lo que te toca hacer. Si naciste con manos de doctor, sé doctor.
Si tienes inteligencia de matemático, sé matemático, es decir, aquello para lo que está llamado tu cuerpo y tu mente por facilidad, por herencia, por memoria. Pero entonces, el problema que tiene el gran guerrero que se llama Arjuna, y ese era el seudónimo que usaba Madero. Madero tenía como seudónimo en las sesiones espiritistas en las que él participó, él mismo se llamaba a sí mismo Arjuna o Arjuna. Y bueno, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el libro del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita le dice, tienes que combatirlos, porque si a ti te toca ser guerrero, tienes que combatirlos porque, aunque sean tus primos, están violando las leyes de la naturaleza. Entonces tienes que enfrentarte a ellos. Y efectivamente Madero está en una situación similar. Le da el golpe a Porfirio Díaz, pero el golpe es a todos los hacendados que eran de alguna manera sus parientes, sus amigos, sus familiares. Y entonces el problema es que cuando tiene que enfrentarse a Victoriano Huerta, él ofrece la tradición cristiana en vez de la tradición del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita le tendría que decir, enfréntalo y destrúyelo, porque este hombre va a ser un caos. Y la tradición cristiana es ponlo otra mejilla. Y entonces a mí me parece que en el caso de Madero podríamos ver cómo hay un mito fundacional que incluso está por detrás de la historia y el relato que él había elegido para identificarse en su vida, que era el Bhagavad Gita. Digo esto porque entonces esto nos lleva a sondear el problema que plantea Grossman de cara a la cultura judía y el temor de que por ser vulnerables en el momento en que nos queramos defender, utilicemos una fuerza descomunal, desproporcionada, y nosotros mismos nos destruyamos en el proceso. Esto no es nada más exclusivo de la cultura judía, quiero decirles, pero es un drama y es un mito que está marcado ahí, que nos advierte el peligro que puede llevar a cabo, porque lleva el problema del sacrificio de los hijos, porque entonces está el problema de, en función del Estado, vas a sacrificar a tus hijos, y de repente de nuevo empieza a entrar el mito de Isaac, de la Kedah, y entonces estamos verdaderamente ante un problema de cómo responder claramente a estos retos. Y no son fáciles las respuestas, ni son de pacifismo a ultranza. Por ejemplo, Amos Oz en este marco suele decir que realmente cuando se está hablando de la posibilidad de hacer paz con los enemigos, dice, esto es un problema mayor del que nos imaginamos, porque si el enemigo está tratando de destruirte, yo no voy a poner la otra mejilla, sí me voy a enfrentar con el enemigo, porque me parece que dejarte derrotar por el otro es una crueldad contra ti mismo, es también un despropósito. Pero entonces, ¿cómo mantener el fino equilibrio en medio de estos dilemas sin perder la humanidad en medio de eso? Lo interesante es que yo les puedo decir que en el caso de Grossman, por lo menos, veo claramente cómo él mantiene la vertical. Él pierde un hijo de una manera trágica y sin embargo no renuncia a lo que sabe que tiene que hacer como cultura, de abrirse finalmente al otro, sin falsas ilusiones, porque no está hablando de falsas ilusiones, sabe muy bien en qué terreno se está pisando, pero sabe que es más peligroso cerrarse, porque al cerrarse perdimos la razón de ser. Hay una historia muy interesante de Churchill, que cuando precisamente en Inglaterra estaban ya los problemas económicos muy serios por el combate al nazismo, entonces para tener recursos económicos hay que sacrificar lo más que se pueda sacrificar, y entonces le vienen con la propuesta de que hay que cerrar los teatros y todo aquello que de alguna manera pudiera apoyar el Estado en términos de las artes y la cultura. Y la respuesta de Churchill me parece memorable. Dice, ¿y entonces para qué combatimos con los nazis? Si no es precisamente para defender estos valores de arte, de cultura, de conocimiento. Bien, entonces esto es, creo que una gran lección de lo que no debemos de perder, y mantener la vertical es muy difícil porque a veces
con la mejor voluntad, nos salimos de la raya de un lado, nos salimos de la raya del otro lado, y ese es el problema precisamente de las identidades, no están fijas. El que uno haya tenido una historia no quiere decir que continúe necesariamente por un buen camino, porque cualquier cosa de repente nos está retando. Hay un autor que les recomiendo mucho que se llama Philip Zimbardo, que escribe un libro interesantísimo. Zimbardo es con Z, Philip Zimbardo, y él reflexiona sobre la violencia y el mal, y tiene un texto en donde habla de la escalera resbaladiza hacia el mal, que cuando no nos damos cuenta, y precisamente si somos lo que en inglés se dice self-righteous, que pensamos que nosotros somos los justos y los estamos del buen bando y los demás son los que están del bando equivocado, ahí es cuando no nos damos cuenta, y más fácil de lo que nos damos cuenta, caemos en lo que estábamos pretendiendo no crear. Y ese es uno de los problemas que vive hoy Israel. Seeing and seeing that he sees. Yeah. Seeing in the actor's scene, so to say, that life has another dimension to it, and that you could be a writer. When you did your first exercises in writing? You know, I think when I was a child, I already started writing, and I like imagining, not that I was writing everything. When I was, I think, 10, my mother used to do a side job as a typist of theses for students who live nearby. So I had a typewriting machine in my home, little Erica, and she allowed me to work on it when she was not writing. And I started writing stories. And I found the pleasure, you know, I didn't know what I'm writing, but the pleasure that I write something and suddenly there's something objective on the page, as if it is real, you know. I'm writing about this imaginary child, and suddenly the thing that I wrote generates all kinds of emotions in me. Probably this childish motivation is the heart of the profession, yes, for all those big serious writers. But I think that I really became a writer when I was, I think it was 22 or something, and I had a girlfriend, and we just started to live together. And I loved her desperately, and then we had a quarrel and she left me. She just left me, and she went to her parents in Haifa. And I thought that all my life is over. And then I remember it there until today, as if something took me by force, set me near the desk, the only desk, kitchen desk that was in our little apartment, and I started writing a story that a moment before that I had no idea I'm going to write it, about an American soldier who deserted from the war in Vietnam and found shelter in Austria. And he's totally lonely, nobody loves him there, nobody wants him there, and the only ones that gives him some human warmth is a bunch of donkeys. and he loves them and they love him. I wrote it, you know, I felt as a piece of jigsaw puzzle falling into its place, physically. I felt that this is my way to be in the world. I cannot say it in any other words. You know, we have very few moments of such revelations in our life. This was one of them. By the way, I finished the story. I sent it to this girl in Haifa, and she's my wife now for 36 years. So there are other, you know, bonuses to write. Yeah. Oh, that's great. Yeah, great story. Ver que estamos hablando del valor de la memoria. Bueno, lo estamos viendo encarnado. Cómo los escritores tienen ese privilegio de cierta memoria que pertenece a su conciencia colectiva, que tiene que ver con Shalom Aleichem, que tiene que ver con sus lecturas, que tiene que ver con recordar a Borges,
de una manera muy precisa, porque cuando le estoy diciendo, recuerda el cuento del Funes Memorioso, y empieza a decirme, sí, él podía ver todas las venas de las hojas de una parra, y entonces uno dice, él está describiendo exactamente lo que aparecía en el cuento de Funes el Memorioso. Él tiene esta capacidad de memoria tan vasta, y por eso no es extraño que esas memorias luego se vuelvan nuestros referentes como escritores y como identidades, porque precisamente no están viendo nada más los fragmentos, sino que están viendo un marco más amplio, porque tienen la memoria. De otra manera, nada más estamos viendo un fragmento aquí y un fragmento allá. Con Amos veíamos también la vez pasada que él estaba diciendo, yo conozco como nadie la historia de mi pueblo. Y entonces, cuando está contando las historias de su pueblo, de que les toca vivir en las calles de Tel Aviv, y hoy vamos a ver cómo con Edgar Keret también se va a dar esta idea de cómo se viven esas historias en la vida moderna, en la vida contemporánea, los jóvenes, empezamos a ver que siempre los buenos escritores están conectados con la tradición. Me acuerdo que cuando yo platicaba con Keret, él me decía, ¿sabes qué? A mí el que me ha marcado es Julio Cortázar. ¿Y por qué le marcaba a Julio Cortázar? Porque decía, lo que pasa es que a Julio Cortázar le pasan cosas asombrosas, y él cuenta cosas asombrosas que yo me identifico profundamente porque a mí también me pasa. Y entonces ese imán de la atención es llevado a los contextos en donde él le toca vivir, y entonces narra con una capacidad de imaginación enorme, porque como es un personaje vulnerable y abierto, entonces resulta que Edgar Keret va a estar muy pendiente de cosas que son asombrosas. ¿No se han dado cuenta que hay gente que siempre le pasan cosas interesantes? Bueno, pues porque está abierto a lo interesante, así de sencillo, y los que no queremos estar abiertos a lo interesante, pues ahí la llevamos, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con una actitud que por supuesto tiene sus riesgos, porque lo vamos a ver con Keret también, el riesgo que esto implica, pero lo interesante es este imán de la atención que hace que de repente ocurran cosas asombrosas. En Grossman está muy claramente presente, y vivía una vida fantástica en estos marcos. Ahora, la experiencia de la radio le va a hacer entender algo que tiene que ver con los medios de comunicación masiva, que va en contra de la literatura, y que tiene que ver también con el problema de palabras que empezamos a utilizar para camuflajear la realidad. Y de repente él se empieza a dar cuenta que eso pasa en la radio israelí, porque es una persona que está atento a los matices de las palabras. De repente se da cuenta, aquí no queremos decir esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué nos están diciendo que no usemos esta palabra o esta otra palabra? Porque como sociedad nos prohibimos tener ciertas palabras que nos confrontan con una posible brutalidad propia. Nos autocensuramos. Entonces vamos a ver, y apunten la palabra es eufemismos. Los eufemismos famosos con los que tratamos de librarla, y entonces empezamos a codificar ciertas cosas. Y les voy a decir una palabra que es clave en la identidad israelí: amatzah, la situación. ¿Para qué se dice la palabra amatzah? Para no hablar de todo lo que implica. Es mejor nada más decir amatzah. Con eso ocultamos debajo del tapete todo lo que nos parece problemático. De Canal 22 desde Jerusalén, con David Grossman. Desde su primera novela está presente la preocupación por la mirada del otro, la mirada de los palestinos y los israelíes, más allá de los prejuicios mutuos. En la novela La vida entera, Grossman retrata la mirada compleja, vulnerable y fascinante de una mujer israelí llamada Or. Then it came that moment, that very important moment in which you began to do your first novel. That was I started writing in 82, came 83. That was a novel
about a young Israeli soldier who is a kind of half lunatic, a very exposed person without skin almost, so delicate, and suddenly he cannot take anymore the idea of occupation. He doesn't have any well-set political vision. He just feels something is wrong, something is totally distorted in the fact that one people is occupying another people. And he has a friend, an old Palestinian Hakawati. Hakawati is a storyteller in Arabic. And this soldier, his name was Uri, he falls captive in the imagination of this old Palestinian. And in a way, he makes the Palestinian take him as a hostage. And the Palestinian sets an irrational ultimatum that if the Israeli army does not withdraw in 24 hours from all the occupied territories, he will kill Uri. But this is the initiative of this soldier. It's the idea that he has planted in the mind of the Palestinians. It was the first novel in Hebrew to deal with the occupation. It was written in, as I said, 16 years after the occupation is starting. It's very interesting, I think. It says something about the national psyche in distorted situation. That means it was the breaking of a taboo in the collective consciousness, in a way also. In a way, yes. And there were no words to describe this reality. You know, this is, I think, this is something that attracts me, when there are no words to tell something, when I feel that the language falls short to describe a situation. Because, you know, at that time, when I was writing The Smile of the Land, I was already the anchorman, the chief anchorman of the morning news magazine in Israel. I mean, the most important news magazine. And I had to use, as part of my job in the governmental radio, a special dictionary. And this dictionary was forged especially to make the formulation of the occupation possible. Because, you know, every normal society or every moral society finds it impossible to describe extreme situations that it is partner of. Every moral person, and most of us are moral people. There are some psycho, but most of us are moral people. And for us, the idea that we are occupying another people, that we are humiliating and subjugating and preventing other people from their basic rights, it is unbearable. We can create all kinds of justifications for this situation. And we can say many arguments that some of them are right. And yet, deep in our heart, we feel that we are part of something that is wrong. So the government and the media and the army and the police, they all come together in order to fabricate a language. Euphemisms. Euphemisms, yeah, exactly. I call it whitewashed language. You know, words that all the real contents of them were whitewashed long ago, so they are neutral. They do not confront you with atrocity, with your guilt. With guilt, this is the first thing. You call it the situation, hamatzah. Just not to say specifically what it's all about. Yeah, this is the most frequent Israeli word, hamatzah. We say hamatzah, and by that we refer to the occupation, to the terror, to existential fear, to all the pressures, to all the people who died. This is hamatzah. But of course, it's a euphemism, because hamatzah in Hebrew means something stable, something yatziv. You can, without understanding Hebrew, you can see the sounds. Matzav yatziv, you hear the similarity. But there is nothing stable about this matzav, about this situation. It's a constant bleeding of 100 years. And we learned how to coexist with it. And we do not even believe that there is an alternative reality for us to have our life.
Again, here comes literature and reminds us that wherever people are involved, there is not matzav, there is not something, stable. That in every human predicament there are currents and subcurrents and contradictions and agitation, and the ability of literature to make all these things surface, unlike the media, by the way. The media, in a way, tells people the stories they already know, especially in situations like ours. It is terrible to watch it by the vocabulary that it uses, that does not describe reality but buffers between the citizen and reality. And if there is any significance to literature in such conditions, is that it can, regain for us, it allows us to regain our human face and our individuality from the situation. And in the case of your book, To the End of the Land, it makes that people that usually seems to belong to the right or people that belongs to the left, they are saying, this is our book. What phenomena are you touching with your literature when the readers that are always ideologically blinded begin to see what really feels to touch the other and to feel that they are speaking about reality and not about cliché? The main character, Ora, and her family, because Ora is not very politicized person, there are some things she feels that are very right-wingish, and some are very, very leftist, much more than myself, by the way. But being her, being Ora, being not protected or not shielded, she swings very freely between the different instincts and feelings that she has. She allows herself to be totally afraid and suspicious towards the Arab, where there are good reasons to be afraid and suspicious. And she allows herself to be so compassionate and empathetic to them when there are reasons to be so. But part of the fee that we all pay for being locked in this situation is that we become hermetic. Each and every one of us is trapped in our opinions. It is so hard. I mean, it's easier in Israel to change your gender rather than to change your political position. But each side is imprisoned in his opinions, and this book and the character of Ora allowed suddenly people to explore all the things that they would never allow themselves to explore in real life. I remember in one day I met two people who are quite iconic people of the right and of the left in Israel. By chance, I met them. And both of them told me, this is my book, Ora is me. And I thought, if I could only have found a way to make them meet in real life. To the End of the Land, en español es La vida entera, y en hebreo, La mujer que escapaba de las noticias. Sí, en inglés se llama To the End of the Land. To the End of the Land. Y vean algo que es interesante que solamente puede hacer la literatura. Y se los digo porque a mí me toca estar expuesto en diferentes medios públicos ante la mirada de otros, de amigos de otras culturas. Y quiero decirles que cuando conocieron, yo recibí una cantidad de telefonazos y de correos electrónicos maravillosos cuando se transmitieron estas entrevistas en Canal 22. Porque me dijeron, yo no sabía que los israelíes también eran así. Eran así. Es decir, porque la literatura abre una zona que va más allá de las ideologías. Claro, contra un fanático no podemos hacer nada. Los fanáticos son fanáticos, tienen su visión, no van a cambiar, están fijos en eso, no hay ni qué hacer. Pero realmente lo que ocurre con la literatura es que uno puede tener una posición de derecha y otro puede tener una posición fuertemente de izquierda,
leen la novela de David Grossman y de repente se dan cuenta que el novelista está hablando de la verdad de la literatura y no de la verdad de un panfleto o postura ideológica. Un novelista no está haciendo un panfleto, está tratando de capturar la vida con toda su complejidad, con todas sus contradicciones. Hoy en la mañana ciertas cosas soy más de derecha de lo que me imagino, y hoy en la tarde soy más de izquierda de lo que me imagino, y lo que ocurre es que esas zonas las tenemos negadas a nosotros mismos, porque si nosotros ya nos compramos la idea que yo soy de derecha, yo soy de izquierda, no nos damos ni siquiera el permiso de saber que en ciertas partes del día actuamos como dictadores y en otras partes del día somos los más liberales. Entonces, y esto ocurre con nosotros mismos y lo tenemos bloqueado porque no nos gusta ver esa parte de nosotros mismos. Pero resulta que ante el espejo de la literatura o de una buena novela o de una buena película de cine, ante esa soledad de repente nos confesamos cosas, o se nos abren espejos o cajas de ecos, como hoy decía David Grossman, en donde de repente no tenemos que justificarnos ante nadie, no tenemos que justificarnos ante el psicoanalista, no tenemos que justificarnos ante el amigo querido e íntimo, y cuando no nos damos cuenta, de repente amanece en nosotros una noción que no estaba abierta, porque nos damos cuenta cuando viene de una historia, no de un panfleto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Personas icónicas de izquierda y de derecha que conocen la novela de David Grossman, de repente dicen, es que esta es mi novela, está contando mi vida. Y el de la izquierda dice, está contando mi vida, y el de la derecha dice, está contando mi vida. Y entonces me sospecho que lo que está pasando ahí es que empezamos a abrirnos un poquitito a la mirada del otro y a la complejidad de la vida y a la complejidad de las identidades, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y entonces, en este marco, una pregunta que se había hecho el lunes, que a mí me parece muy importante, es, bueno, y entonces, ¿cómo se lee la literatura de David Grossman en, por ejemplo, la calle palestina? Y nos vamos a llevar sorpresas, porque cuando tratamos de demonizar al otro, pensamos, son así, son para siempre, y los judíos son unos animales y los palestinos son unos brutos, y nos quedamos en esas categorías y no nos atrevemos a ir un poquito más lejos. Hay una historia que cuenta Amos Oz en el libro, es un libro en el que recoge varias entrevistas que él hace en la calle de Israel. Se llama In the Land of Israel. Y en este libro él cuenta una experiencia que le narra una mujer palestina, un hombre palestino que tiene la experiencia que están en la calle en un parque en Israel y están caminando está caminando junto con su mamá, y la mamá de origen árabe y palestino de repente tiene la necesidad de ir al baño, pero el hijo que la va acompañando no quiere hablar con el demonio israelí, no quiere hablar con ningún israelí, porque eso es como condescender y decir, ¿cómo le voy a pedir un favor a alguien que es criminal? Y entonces va caminando y sin embargo hay una mujer israelí que va paseando con su bebé en una carriola, y como cualquier ser humano se da cuenta de la necesidad en la que está la mujer, porque uno tiene empatía, la ve y entonces dice, ¿cómo le puedo ayudar? Mire, por aquí hay un baño, y la acompaña, y lo que le ocurre al palestino, a esta persona, es que ante el rasgo humanitario del otro se le derrumba el prejuicio en el que había vivido siempre, y llora, y llora, y llora, porque se le había destruido la idea de que el otro era el demonio. Y lo mismo, pero les quiero decir, la moraleja de todo esto es que también va del otro lado. Y entonces, y es muy hermoso ver lo que plantea Grossman de cómo es la lectura de su obra en la calle palestina. Todo lo vemos en términos antropocéntricos. Los animales, escenario de fondo. La vegetación, escenario de fondo. Es escenografía nada más, en vez de ser parte vital de nuestro entorno. Y entonces se da la oportunidad de caminar de esta manera y hace
2 preguntas. ¿Qué es lo que anhelas de que te arrepientes? Y como la misma gente que va caminando por ahí está también con eso que es aflojar las amarras o los escudos con los que siempre estamos, entonces dice, se dieron respuestas conmovedoras y muchas de esas respuestas están presentes en esa novela. Yo creo que esta es una clave muy interesante para entender la novela, qué es lo que aparece en términos a lo que deseamos y en lo que nos arrepentimos. Y si se quieren llevar de tarea algo el día de hoy, háganse esa pregunta, qué es lo que deseamos, de qué nos arrepentimos, y vamos a empezar a descubrir ciertas cosas de nuestra identidad que a veces no queremos ver. Y con el recuerdo, con la idea de que a veces lo que pensamos que deseamos no es lo que deseamos. Entonces, realmente, si el ejercicio es verdadero, si es auténtico, es penetrar más allá de que uno diga, ay, es que, por ejemplo, lo que decía García Márquez, que a mí me pareció muy hermoso cuando le preguntaron por qué escribía, ¿no? Yo se los comentaba la vez pasada. Uno podría decir, porque quiero aumentar el bien de la humanidad y la creatividad y la imaginación del mundo y todo. Y eso sí, es parte del deseo, sí, creo que sí es parte del deseo. Pero de repente venía la confesión casi infantil, maravillosa, que decía, escribo para que me quieran. Entonces, pero uno no quiere decir un deseo así, ¿no? Porque uno dice, ¿qué es lo que de veras deseas? Pues yo la verdad sí deseo tal cosa, y no queremos confesarnos lo que deseamos, ni tampoco de lo que verdaderamente nos arrepentimos. Si sí trabajamos esas zonas, vamos a seguir explorando partes de nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Y entonces, lo que me pareció conmovedor de esta parte de la conversación es que surge un amor por su cultura y por entender que en ese momento se está viviendo un momento histórico de esta identidad que se llama la cultura judía, que de repente se encuentra después de milenios en Israel, y él tiene muy claro que todavía no se la cree. De alguna manera los personajes caminan como fantasmas en medio de eso, no sabiendo si eso va a estar ahí o no va a estar ahí, porque es de verdad algo demasiado bueno para ser verdad, y luego de repente también con todas las contradicciones que están ahí jugándose. Pero esto nos permitió entonces también luego hablar de algo muy interesante, de lo que Cortázar llama el kibutz del exilio. Porque ya que estamos hablando de identidades colectivas, yo creo que uno de los más hermosos ejercicios que ocurren en la identidad judía es este experimento del kibutz. Y el kibutz, en donde se enfatiza este valor de la igualdad y el valor de, con todos los problemas que conlleva, porque las realidades no son perfectas, y porque, como decía Amos Oz, está el sueño del kibutz, de la comunión, de la colectividad, y lo puedes tener como sueño siempre, y en el momento que lo vas a vivir, híjoles, no salió exactamente como querías. ¿Por qué? Porque este era un celoso, este quería más poder, y cuando no te diste cuenta empezó a revolverse todo. Yo me acuerdo de alguien que cuando vivía en el kibutz, para que vean cómo no se compartían las cosas de manera correcta, se supone que todo se tenía que distribuir al parejo, pero entonces estas personas decían, es que hace tanto calor, y entonces dejaban el cuarto con el aire acondicionado encendido para que cuando llegaran después de la jornada a las 5 de la tarde ellos tuvieran el friecito y estuviera muy rico ahí, pero estaban abusando de todos los demás, porque entonces no se estaba repartiendo al parejo la electricidad. Y entonces, cuando no nos damos cuenta, el sueño no es exactamente como lo queríamos, pero lo que planteamos hoy y lo que plantea también de alguna manera Grossman es que si quieres mantener un sueño intacto, nunca lo vivas. Cuando quieres de verdad luchar por el sueño, te vas a enlodar un poquito, vas a sentir que la otra persona suda, pero así es la vida. No son estos amores así en donde no hay toda la perfección y todo está a prueba de error. Hay perspiración, hay problemas, y sin embargo el adentrarse en esta aventura tiene que ver también con este profundo espíritu de búsqueda de la unidad
que les digo es uno de los rasgos que me parece que están presentes en la cultura israelí y en la cultura judía. Paciente, rápido, porque sí queremos, es que yo no quiero que se nos vaya todo lo que queremos hablar. Pero vean esto que es muy importante. Los poetas nos llaman la atención a zonas de la realidad con palabras que registran con matices más sutiles niveles de la vida que son más amplios, porque tiene uno el matiz. Y también nos llaman la atención a zonas de experiencia que cuando no son nombradas no las descubrimos. Entonces este ejercicio tiene que ver con un poeta mexicano, con Octavio Paz. Yo les voy a decir un poema, nada más, es un momentito de un poema, muy breve, pero les voy a pedir que cierren todos los ojos. Y el poema dice: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Ahora, por favor, abramos los ojos. ¿Quiénes vieron el follaje? Ahí estaba siempre. Tenemos un follaje rojo aquí y no lo registramos. Y entonces eso es lo que nos está diciendo precisamente David Grossman. Tenemos que tener la capacidad de novelas y registros que amplían nuestra identidad, nuestro entorno, la definición de qué somos. Ortega y Gasset planteaba muy claramente: yo soy yo y mis circunstancias, pero ni conocemos el yo ni conocemos las circunstancias porque tenemos pocas palabras para describir los estados emocionales internos y pocas palabras para describir también lo que está pasando a nuestro alrededor. Y entonces la buena literatura nos va abriendo estos campos para experimentar más profundamente lo que nos rodea. Y aquí vimos también el profundo amor que siente Grossman por su entorno, por su tierra y por la conexión tan íntima que hay entre los lenguajes internos y los mundos externos. Y voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto porque es un problema que me interesa mucho. No se los puedo probar de manera científica ni mucho menos, pero cuando hablamos en español solemos jugar chiquititito y grandototote y aparecen siempre estas expresiones titititito. Y si se dan cuenta, esto no está muy lejos del náhuatl, ni está muy lejos de la forma en que hablamos de nuestros volcanes, Popocatépetl, Zitaltépetl. Estamos hablando de cierta formulación de sonidos que de alguna manera están entonados con el paisaje. Lo mismo dijo Grossman en relación a la tierra y el hebreo y en los sonidos. Y por eso entonces lenguaje y paisaje forman parte de nuestra identidad. Y aquí estamos viendo un secreto muy interesante que nos abre la literatura, porque cuando hablamos de lenguaje y vimos que el hebreo, por ejemplo, en términos de la cultura judía, se volvía esencial, aunque esto no quiere decir no reconocer tantas otras lenguas que están conectadas con la experiencia histórica del judaísmo, el ladino, en fin, ahí de verdad en árabe, estamos hablando de muchas lenguas, el español, resulta que hoy en día todos los judíos mexicanos son sefaraditas, porque hablamos español. Entonces esto quiere decir que estamos conectados con una lengua que nos remonta a separar, y entonces eso hace que haya un cambio también en nuestra forma de ser, porque esa lengua finalmente estaba conectada con una memoria, una historia y un paisaje, y conocemos y sabemos lo que tiene que ver con esa lengua. Bueno, me acuerdo que yo le hice esta pregunta a un gran escritor argentino que falleció recientemente, Ricardo Piglia, de los grandes. Y bueno, Piglia me dijo una cosa maravillosa. Me dijo: ¿sabes qué? En Buenos Aires solemos tener mucha neblina causada por los ríos. Estamos hablando del Río de la Plata, y entonces el aire tiene una calidad a veces en donde todo se vuelve borroso. Y entonces dice: no me extraña que Borges pertenezca a una tradición en donde la literatura suele describir bien cuestiones metafísicas que no tienen que ver con contornos claros. Entonces allí de nuevo estamos hablando de un secreto y un misterio relacionado con lenguaje y paisaje. Y entonces
me parece interesante porque vimos que una de las 5 claves o 6 claves que dimos para tratar de atrapar lo que son estas identidades tenía que ver con la lengua, y entonces hoy creo que es una gran lección. Y lo que viene ahora es ya al final de esta conversación, en donde ocurre algo que es maravilloso, porque ven cómo se empieza a entusiasmar por tratar de hacer el registro de la vida entera. Y si se acuerdan, una de las claves últimas que habíamos planteado era precisamente, precisamente esto que tiene que ver con una sensación de unidad, de tratar de entender, de comprenderlo todo, que se enfatiza mucho en esta cultura. Desde Einstein hasta Grossman, lo vamos a ver claramente, desde la ciencia hasta lo que estamos viendo hoy en literatura. Y es unas ganas de hacer registros que están dotados de memoria y que nos pueden llevar entonces a zonas que nos permiten recuperar una sensación de totalidad. Y esta sensación de totalidad es clave. Las novelas nos dan la sensación de haber vivido una vida entera en unas cuantas páginas, y el proceso es muy interesante porque realmente es una trampa, es una ilusión. En 200 páginas creímos que vivimos toda una vida y pasamos por unos personajes y respiramos con ellos y nos emocionamos con ellos y sentimos que nos envejecimos con ellos. En fin, eso es lo que hace una buena literatura. Y esto plantea lo que precisamente proponía Octavio Paz. Decía: un buen poeta no describe una silla, te la pone enfrente para que te sientes, porque esa es la capacidad de la que hablaba Amos Oz cuando planteaba: cuando llevo a mi lector al bosque, lo quiero llevar con todos los sentidos. Cuando está frente al mar, quiero que sienta, respira, huela el mar, lo oiga, lo escuche, sienta la luz, la describa con toda precisión. Esa tentación, esa voluntad de entenderlo todo está clara en un personaje como David Grossman, y entonces por eso nos está diciendo que debemos de voltear la mirada para registros que tienen que ver precisamente con las gramáticas internas, con los mundos de intimidad que nos ocultamos a nosotros mismos, los medios nos ocultan. Y entonces en este marco dice: las historias más importantes a veces están ocurriendo en las cocinas, están ocurriendo en las recámaras y no en los parlamentos. Y entonces va a terminar planteándonos por qué es importante, por ejemplo, lo que pasa con los niños. Y por eso es tan importante que ustedes estén aquí, porque si estamos hablando de la posibilidad de crecer en nuestra educación, la clave va a estar con nuestros niños y lo que está sucediendo en nuestros hogares. Y uno piensa: no, es que la clave la tenía Kissinger, ¿no? Y uno piensa que todo se está resolviendo nada más a esos niveles, y no nos damos cuenta que lo verdaderamente importante está pasando a otros niveles. Y la importancia también de documentar. Un tabú, ¿no?, en la cultura judía en Israel, que te plantea que cuando hay guerra no dejas prendidas las luces en la noche para que no vengan los oficiales del ejército a darte la noticia de que murió alguien en tu familia. Entonces, claro, la idea es un poquito mágica, es un pensamiento mágico, que dices: si no llega el mensajero, no pasó nada. Y entonces la tragedia es que, aunque somos seres muy racionales, lo interesante al hablar de nuestras identidades es que la literatura revela que no es cierto eso de que somos tan racionales y tan lógicos y todo esto que se plantea. Entonces, en la misma casa de David Grossman se tenían las luces apagadas todas las noches, menos la última noche, que se quedó prendida, y fue precisamente cuando les llegan a comunicar esta historia. Y lo peor de todo es que si algo estaba planteando en la novela, era una especie de exorcismo de que esto no ocurriera, porque los escritores tienen una relación con el lenguaje muy especial. Dicen que decía García Márquez, digo esto porque estas son leyendas urbanas, pero es muy bonita la frase. García Márquez decía que por donde pasan los hechos pasan antes las palabras. Y entonces Kapuscinski, por ejemplo, lo decía claramente: ustedes quieren enterarse lo que está pasando en Europa y por qué va a estallar la Segunda Guerra Mundial.
Vean los periódicos y van a ver cómo hay un endurecimiento del lenguaje en los periódicos que ya precede lo que va a ocurrir. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Carlos Fuentes, él sabía que su hijo iba a morir pronto. Y entonces escribe una novela en donde el hijo sobrevive al padre. Pero la triste realidad es que el hijo muere porque tenía una enfermedad que tarde que temprano iba a ocurrir, el fallecimiento. Y en el caso de Grossman, el temor que está ahí presente es que llegue la noticia de este tipo, y entonces, por eso la novela en hebreo se llama La mujer que escapaba de las noticias. Y entonces ella decide que no van a llegar los mensajeros a comunicarle nada porque su hijo está en el campo de batalla, y es una de las mejores descripciones del alma femenina y de la comunicación que uno puede tener con un hijo a distancia. De verdad, es impresionante. Cuando mi esposa lo leyó, me decía, es que nunca pensé que un hombre, un escritor, pudiera llegar a entender también lo que sentimos las mujeres. Porque eso es lo que pasa cuando de veras uno se permite abrir y entrar en el corazón del otro. Y entonces, el asunto es que para Grossman es una tragedia doble, porque él está tratando, digamos, por decirlo así, de exorcizar esta realidad y este temor que existe en la conciencia colectiva israelí, y de repente se enfrenta que ya no está pudiendo terminar la novela. Yo seguí muy de cerca esta historia, este relato, y me acuerdo que cuando fue la Shiva, la Shive, los días de duelo, después de la muerte del hijo Uri, lo fueron a visitar, por supuesto, los escritores israelíes, que eran sus amigos. Y entonces estaba por ahí Amos Oz, y le preguntan a David Grossman, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salvar tu novela? Porque ya estaba prácticamente terminada, pero la misma novela tenía otra lectura después del fallecimiento de Uri y otra lectura antes de que esto ocurriera. Y entonces Amos Oz, con gran sabiduría, le dijo, no, tú no tienes, es que David no va a tener que salvar su novela lo va a salvar. Y esto tiene que ver precisamente con esa capacidad de alguien, desde el principio tú lo planteaste, una frase enigmática que te llamó la atención: la literatura es el único lugar en donde puede coexistir la pérdida con la posibilidad de la vida, de la existencia. Y que esta frase solamente se lee desde ahí, porque realmente lo que pasó con algunos de sus otros hijos, Dani creo que conoce muy bien a la hija, o no sé, ¿quién es? Judith Boxer tiene mucho contacto con uno de los hijos de David Grossman, pero la niña chiquita, en medio de toda la tragedia, se le acerca al papá y le dice, pero ¿verdad, papá, que vamos a seguir viviendo? Es decir, como no va a desaparecer también la alegría. Y esta es la contradicción terrible que implica el problema de la identidad individual y colectiva. Cómo vivimos con las tragedias de un pueblo que históricamente ha sufrido una serie de terribles problemas existenciales. Pero por el otro lado, hay algo allí en esta búsqueda de conocimiento que hace que, por ejemplo, George Steiner diga, a pesar de lo que se dice en los textos sagrados, de que vamos a ser separados por todos los rincones de la tierra, que vamos a vivir exilios, y que mi promesa es que vas a sufrir y que vas a tener dolor. Sé quién en su sano juicio se adscribe a un pueblo así. Pero, sin embargo, en George Steiner prevalece al final del día algo muy importante, ese rasgo clave de esta cultura, que es el gozo de entender. Lo que vimos cuando vemos cómo se le ilumina el rostro a Grossman y dice, en cada hora hay un océano, y luego dice, un océano, y es una cosa de verdad de decir, ¿qué es lo que está viviendo y sintiendo este hombre a pesar de todas las tragedias?
para tratar de documentar la vida entera y entender que en una gota de agua está todo el universo y que hay una riqueza enorme si uno puede comprender y tratar de entrar y penetrar los misterios de la unidad de la existencia, ¿no? Y entonces, esto es lo que es formidable, que un escritor de esta naturaleza se abra a estos registros y que nos plantee esa clave de entender. Y entonces George Steiner también tiene esa clave. Es como si los hubieran cortado desde la misma matriz cultural, porque hay una memoria, una tradición, una cultura, una educación que sea como sea continúa, y continúa en lugares que pueden ser inhóspitos. En los guetos mismos se seguía teniendo salones de clase y la idea de que seguía uno teniendo que aprender. Esto es verdaderamente enorme. Y entonces, cuando de repente George Steiner reflexiona en todas las joyas de conocimiento que se han adquirido en esta cultura, salud, dice que solamente por eso vale la pena ser parte de esta cultura.